No recuerdo el momento exacto en que comencé a notarlo. Tal vez fue una de esas cosas que se deslizan en la rutina sin hacer ruido, como una hoja que cae sin que nadie la vea. Mi vida transcurría entre jornadas interminables en la oficina, reuniones que se acumulaban, plazos que se acortaban y un cansancio que parecía instalarse en los huesos. Cada noche llegaba a casa sin fuerzas con el único deseo de dormir. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. A la mañana siguiente despertaba con el cuerpo liviano, como si alguien hubiese desenredado cada nudo de tensión mientras dormía. Una paz silenciosa me rodeaba, una sensación de bienestar que no lograba explicar. No le daba importancia al principio, pensaba que era el resultado de una buena noche de sueño, aunque sabía, en el fondo, que no dormía tanto ni tan profundamente. Pero lo más curioso era la humedad. A veces despertaba con el pijama ligeramente mojado, como si hubiera sudado, o como si algo más hubiese pasado. Y siempre sin falta él estaba allí, Milo, mi perro, observándome con esos ojos inmensos, tranquilos, como si supiera más de lo que parecía. ¿Y si realmente lo sabía? Con el paso de los días, esa extraña sensación matutina comenzó a hacerse parte de mi rutina, como si cada amanecer trajera consigo un velo invisible de renovación. Me despertaba con la mente despejada, los músculos relajados, y una energía que no se correspondía con las escasas horas de sueño que recordaba haber tenido. Incluso el café sabía distinto, más cálido, más completo. Pero lo más desconcertante era esa paz interna, esa leve felicidad, casi infantil, que se asentaba en mi pecho como un susurro constante. Era una tranquilidad que no encontraba explicación racional, pero que me acompañaba sin falta cada mañana. Y siempre, cada día sin excepción, él estaba allí. Milo, mi Golden Retriever, sentado al lado de la cama, con su cuerpo parcialmente recostado contra el suelo y esa mirada profunda que me observaba en silencio. No ladraba, no se movía, solo me miraba como si hubiera pasado la noche entera velando mis sueños. A veces le acariciaba la cabeza y le decía en voz baja, «Buenos días, compañero». Él parpadeaba lentamente, casi como si entendiera cada palabra. Empecé a notar más detalles, como su respiración se volvía más lenta cuando yo cerraba los ojos, como se acomodaba cerca de mí justo antes de que me venciera el sueño, como parecía responder a mis emociones sin necesidad de un gesto. Empezaba a preguntarme si era posible que, de alguna manera, él percibiera lo que yo misma no lograba poner en palabras. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño tras una jornada particularmente difícil, sentí una presión ligera en el pecho, no dolorosa, pero sí intensa. Cerré los ojos con fuerza, intentando no dejarme arrastrar por el estrés acumulado. En medio de esa oscuridad interna, sentí una presencia. No era física, no era visible, pero era real. Era como si una mano invisible acariciara suavemente mi frente, como si alguien supiera exactamente qué hacer para calmar mis pensamientos. Mi cuerpo se relajó sin que pudiera evitarlo, y por un momento sentí algo que no sentía desde la infancia, protección. Al abrir los ojos, ya era de día. Milo, como siempre, estaba allí, pero algo en su mirada era distinto. No era solo amor, era sabiduría, era conocimiento. Me miraba como si supiera exactamente lo que había pasado durante la noche. Como si, en efecto, él hubiese sido esa presencia que me sostuvo. Me estremecí levemente. No era miedo, sino una mezcla de asombro y gratitud. Esa mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, mi compañera Lisa me detuvo en el pasillo con una sonrisa pícara. «Naomi, ¿qué tomas por las noches? Te juro que pareces otra persona cada día». Sonreí, encogiéndome de hombros, sin saber exactamente qué responder. Porque, la verdad, yo tampoco lo sabía. Pero esa noche decidí quedarme despierta un poco más, solo un poco más. Necesitaba saber si aquello que sentía era real, si Milo realmente estaba haciendo algo más que acompañarme. Y lo que descubrí esa madrugada, cambiaría todo. Esa noche me acosté con una inquietud suave pero persistente. No era miedo, sino una necesidad de entender. Apagué las luces como de costumbre, me acomodé en la cama, y en lugar de dejarme llevar por el sueño, decidí mantenerme alerta, como si pudiera sorprender a ese misterio que cada madrugada me dejaba tan renovada. Milo, fiel como siempre, se tumbó a mi lado sin hacer ruido, con ese ritmo de respiración pausado que ya me resultaba tan familiar. Durante un buen rato no ocurrió nada fuera de lo común. El silencio llenaba la habitación como una manta pesada, y poco a poco mis párpados empezaron a cerrarse.
Pero justo cuando estaba a punto de rendirme al cansancio, sentí algo. No fue un ruido, ni un movimiento. Fue un cambio en el aire. Una suavidad invisible recorrió mi espalda, como una brisa cálida, casi imperceptible. Mi respiración se volvió más profunda sin que yo lo intentara, y noté como el peso del día desaparecía poco a poco. Abrí los ojos solo un poco, lo suficiente para ver a Milo. Estaba de pie ahora al borde de la cama, inmóvil. Su mirada no estaba dirigida hacia mí esta vez, sino hacia algún punto en la habitación, un lugar que mis ojos no lograban distinguir. Mi cuerpo quería moverse, pero sentía como si una parte de mí supiera que debía permanecer quieta. Milo dio un paso, luego otro y se quedó allí firme como si protegiera algo o a alguien. Cerré los ojos de nuevo no por miedo, sino porque algo me lo pedía internamente. Y entonces lo sentí, una presencia. Era sutil, pero reconfortante. No hablaba, pero comunicaba. No tenía forma, pero transmitía. Era como si el amor que había acumulado en mi interior durante años tomara cuerpo solo por esa noche. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, el primer rayo de sol se colaba por la ventana. Milo estaba otra vez a mi lado, sentado, sereno, mirándome como siempre. Me incorporé lentamente y lo acaricié detrás de las orejas. «¿Qué hiciste anoche?», le susurré, casi sin esperar respuesta. Él solo ladeó la cabeza, como si entendiera todo. Durante el desayuno, aún con ese nudo dulce en el pecho, me sorprendí notando que no sentía ni un solo rastro de cansancio. Lisa volvió a decirme que parecía radiante. Yo simplemente sonreí. Pero esa noche no sería igual a las demás. Justo al salir de la ducha, recibí un mensaje inesperado. Karen, mi amiga de la universidad, me escribía para decirme que pasaría por la ciudad y preguntaba si podía quedarse a dormir en mi casa. No lo dudé. Le dije que sí. Aunque algo en mi interior se movió como una intuición. Algo me decía que esa noche, con un testigo presente, las respuestas podrían comenzar a revelarse. Karen llegó al anochecer, envuelta en esa energía cálida y ruidosa que siempre la había caracterizado. Aunque los años nos habían llevado por caminos distintos, bastaron unos minutos para recuperar la complicidad de los viejos tiempos. Traía una botella de vino, 1000 anécdotas y esa risa contagiosa que llenaba la sala como si ninguna distancia nos hubiese separado. Mientras hablábamos en el sofá, Milo se acercó con su andar pausado. Karen lo recibió con una ternura espontánea, acariciándole las orejas y murmurándole cosas dulces. «Este perro tiene algo especial», dijo de repente sin dejar de mirarlo. «Siento que me conoce desde antes». No supe qué contestar. Solo la observé sorprendida de que alguien más sintiera lo mismo que yo, sin necesidad de explicación previa. Cenamos algo ligero, compartimos historias del pasado y, ya entrada la noche, nos preparamos para dormir. Le ofrecí la habitación de invitados, pero insistió en quedarse conmigo como solíamos hacer en la universidad, hablando hasta quedarnos dormidas. Milo se instaló a los pies de la cama sin protestar, tranquilo, sereno. Apagué la luz. Por un momento el silencio nos envolvió, y luego llegó esa charla pausada de confidencias entre susurros, hasta que sus palabras se fueron apagando poco a poco. Pero yo no dormía. Algo en mí estaba en tensión, esperando. Como si supiera que esa noche sería distinta. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. No fue un sonido fuerte, sino un leve movimiento a mi lado. Abrí los ojos lentamente. Karen estaba incorporada en la cama, completamente pálida, con los ojos muy abiertos clavados en un punto del cuarto. Su respiración era entrecortada. «¿Qué pasa?», pregunté alarmada, sentándome de golpe. Ella no respondió al principio. Solo seguía mirando fijamente hacia la esquina opuesta de la habitación, donde la penumbra era más densa. «Naomi», susurró al fin, «había alguien más aquí». Mi corazón dio un vuelco. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la sombra de un perchero y el reflejo tenue de la ventana. «No solo nosotros», le dije, aunque mi voz sonaba menos firme de lo que pretendía. Milo, en cambio, no parecía alterado. Estaba sentado, observando en la misma dirección que Karen, con una expresión completamente calmada. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque si él también miraba, entonces tal vez sí había algo. Karen se aferró a mi brazo. Sentí una mano rozarme el brazo.
fría pero suave. Me desperté porque alguien me susurró al oído. No entendí las palabras, pero estaba justo aquí. Tragué saliva. Algo se agitó en mi pecho, una mezcla de temor, emoción y certeza. Esa noche, por primera vez, no era la única que lo sentía. Y en medio del desconcierto, supe que las respuestas no solo estaban más cerca, sino que estaban a punto de revelarse. Karen no pudo volver a dormirse. Permaneció sentada en la cama, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida y una tensión en el rostro que yo no le había visto nunca. A pesar de mis intentos por calmarla, palabras suaves, promesas de que solo había sido un sueño, su cuerpo seguía temblando. Milo no se apartaba. Se sentó frente a ella en silencio, observándola con una firmeza serena. Yo también lo miré buscando alguna señal, algo que me ayudara a entender. No decía nada, por supuesto, pero sus ojos decían todo. Karen rompió el silencio. Naomi, lo sentí. Lo sentí tan claro como siento tu voz ahora. Esa mano, esa voz, no era mía. No era un sueño. Su voz sonaba distinta, más frágil, como si parte de su seguridad se hubiera resquebrajado en un instante. Yo la tomé de la mano. ¿Qué crees que fue?, le pregunté, aunque en el fondo no sé si quería oír la respuesta. Ella bajó la mirada. No lo sé. Pero cuando abrí los ojos, el Milo ya me estaba mirando. Como si supiera que me había pasado algo. Como si hubiese estado allí todo el tiempo. El nudo en mi pecho se hizo más apretado. Había algo profundamente inquietante en que otra persona viviera lo mismo que yo había sentido durante tantas noches. Lo que hasta ahora había sido una experiencia íntima, misteriosa, pero contenida, de pronto se volvía real, compartida, innegable. Karen se levantó temprano esa mañana. No quiso quedarse a desayunar. Se vistió con rapidez, aún con el temblor en los dedos, y al despedirse me dio un abrazo rápido, casi torpe. Gracias por dejarme quedarme, pero necesito pensar. Asentí en silencio. Cuando cerré la puerta, Milo ya estaba allí, a mi lado, observándome. Me agaché acariciándole la cabeza, intentando leer en sus ojos alguna verdad, una pista, una clave que me permitiera comprender. Pero solo encontré esa mirada tranquila y constante, como si todo estuviera bajo control. Como si, de alguna forma, él supiera más de lo que yo podría imaginar. Esa tarde no fui a trabajar. Me quedé en casa, sentada en el sofá, intentando unir las piezas. Rememoré cada sensación, cada despertar, cada noche en la que sentí alivio sin explicación. Pensé en la humedad, en la paz que me envolvía, en la forma en que mi cuerpo se aligeraba sin razón aparente. Y pensé en Milo. Siempre Milo. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Busqué entre mis cosas una vieja libreta de notas, la que solía usar cuando no entendía lo que sentía. Comencé a escribir casi sin pensar, dejando que la tinta fluyera al ritmo de mi confusión. Mientras escribía, sentí de nuevo ese leve cambio en el aire. Como si algo se acercara, con una presencia cálida, protectora. Milo levantó la cabeza. Lo miré. No estábamos solos. No esta vez. Y entonces supe que no bastaba con sentir. Tenía que saber. Pasé horas leyendo mis propias palabras, las que había escrito con una mezcla de impulso y necesidad. Cada frase parecía no tener sentido aislada, pero juntas dibujaban un patrón sutil, noches de descanso profundo sin explicación, despertares con una serenidad extraña, el constante calor en el pecho, y siempre la presencia silenciosa de Milo. Mientras repasaba todo aquello, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no era solo confusión o curiosidad. Era urgencia. Necesitaba respuestas, aunque parte de mí temiera lo que podía descubrir. Esa noche preparé todo como de costumbre, pero esta vez dejé una lámpara tenue encendida. Me recosté con un bloc de notas en la mesa de noche, decidida a registrar cualquier cosa fuera de lo normal. Milo, como siempre, se acomodó a los pies de la cama. Su presencia me daba una seguridad indescriptible, como si con él nada malo pudiera alcanzarme. Cerré los ojos, pero mi mente no descansaba. Sentía la habitación respirar conmigo, el aire moverse despacio, casi con delicadeza. Y de pronto, sin previo aviso, una oleada de calor envolvió mi cuerpo. No era fiebre ni sudor. Era otra cosa.
una energía suave que me recorría desde el pecho hasta las piernas, como si alguien, una vez más, estuviera trabajando dentro de mí. Quise abrir los ojos, pero sentí que no debía. Que debía rendirme por completo. Me dejé llevar. Mi respiración se volvió lenta. Fue entonces cuando una imagen cruzó por mi mente nítida como un recuerdo, pero que sabía que no me pertenecía, un lugar que no conocía, lleno de luz tenue, y en el centro, la silueta de un perro dorado con los ojos cerrados, irradiando calma. Mi corazón latía con fuerza. Era Milo. Pero no como lo veía cada día. Era otra versión de él. Más serena, más vieja, casi espiritual. Sentí que algo en mí se rompía, como si una capa se descascarara. En ese momento una voz, apenas un susurro dentro de mi conciencia, emergió sin forma ni idioma, pero la entendí: estás siendo cuidada. Abrí los ojos de golpe, empapada en lágrimas. No por miedo. Por una emoción tan grande que no encontraba cuerpo suficiente para contenerla. Milo estaba allí observándome inmóvil, con esa mirada que parecía cruzar los límites del tiempo. Me incliné hacia él, lo rodeé con los brazos, y él apoyó suavemente su cabeza en mi pecho. Nos quedamos así, respirando juntas, conectados. Entonces comprendí que lo que ocurría no era una simple compañía nocturna. Era una conexión profunda, antigua, como si su alma conociera la mía desde antes de que el tiempo contara. Pero esa certeza trajo consigo una nueva pregunta, más inquietante aún: ¿por qué ahora? ¿Por qué él había comenzado a actuar así justo en este momento de mi vida? Y sobre todo, ¿era exactamente aquello que yo estaba empezando a descubrir? Los días siguientes transcurrieron como si estuviera viviendo en una dimensión paralela, una donde la rutina continuaba, pero todo tenía un peso diferente. Iba al trabajo, conversaba con mis compañeros, incluso sonreía en los pasillos, pero por dentro algo vibraba, algo se movía como una corriente subterránea que no podía ignorar. Cada vez que despertaba, sentía esa sensación envolvente, esa certeza de haber sido cuidada, protegida, como si la noche hubiese sido un manto cálido que alguien colocaba sobre mi alma. Milo seguía igual, presente, atento, pero ahora yo lo veía distinto. Ya no era solo mi mascota fiel, era un ser con profundidad, con propósito. Empecé a observar sus gestos con más atención, cómo reaccionaba ante ciertos sonidos, cómo parecía anticiparse a mis estados de ánimo, cómo sus ojos seguían cosas invisibles para mí en la habitación. Una tarde, mientras escribía en mi libreta junto a la ventana, ocurrió algo extraño. El cielo estaba nublado, y una brisa fría cruzó la casa. Milo se puso de pie bruscamente y fijó la mirada en el pasillo, como si algo, o alguien, estuviera allí. Me levanté con el corazón acelerado, tratando de entender qué lo había alterado. Caminé despacio hasta donde él miraba, pero no vi nada. Sin embargo, una incomodidad palpable llenó el aire. Como si el silencio se volviera demasiado pesado. Milo no ladró, pero su cuerpo estaba tenso. Lo llamé con voz suave, intentando tranquilizarlo. Él regresó lentamente a mi lado, pero su atención seguía dirigida a ese punto invisible. Esa noche, al intentar dormir, no conseguí conciliar el sueño. Cerraba los ojos, pero mi mente repasaba una y otra vez esa mirada fija, ese momento en que Milo pareció ver lo que yo no podía. Me pregunté si, en lugar de protegerme solo de mí misma, él también me protegía de algo externo. De algo que no conocía, algo que estaba más allá de mi comprensión. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si había algo real, algo más allá de mis sentidos, tenía que descubrirlo. Me propuse grabar la noche. Coloqué mi teléfono sobre la cómoda, apuntando hacia la cama, activé la cámara y me recosté con el corazón palpitando. Milo, como siempre, se tumbó a mi lado. Cerré los ojos sin saber si estaba buscando pruebas o simplemente una señal de que todo lo que sentía tenía fundamento. A la mañana siguiente desperté como de costumbre, ligera, serena, y con Milo observándome. Me levanté sin hablar, tomé el teléfono y me senté en el borde de la cama. Reproduje la grabación. Durante horas, solo se veía la calma del cuarto, mi cuerpo en reposo, Milo inmóvil, hasta que, cerca de las 3:17 de la madrugada, la pantalla pareció vibrar levemente. Una figura borrosa cruzó lentamente el borde de la imagen. Milo levantó la cabeza, la siguió con los ojos, y luego se quedó completamente quieto. Mi piel se erizó. No estaba imaginando.
Alguien más, algo más, había estado allí. Rebobiné el vídeo varias veces. Me acerqué la pantalla, ajusté el brillo, intenté encontrar una explicación lógica. Pero no la había. Aquella figura difusa que cruzaba lentamente el marco no podía ser un reflejo, ni una sombra. Su movimiento era deliberado, casi pausado, como si supiera que estaba siendo observada. Y Milo. Milo la había visto. Lo más inquietante no fue la figura en sí, sino su efecto en él. No ladró, no se levantó, no mostró alarma. Solo alzó la cabeza, la siguió con la mirada, y volvió a recostarse, como si todo fuera parte de algo que él ya entendía desde mucho antes que yo. Sentí un nudo en la garganta. El cuarto, aún con la luz del día entrando por la ventana, me pareció de pronto más pequeño, más denso. Como si el misterio que antes solo rozaba mi conciencia ahora me rodeara completamente. Guardé el teléfono con manos temblorosas y me abracé las piernas, sentada sobre la cama, buscando en mi interior algún indicio de calma. Pero lo que encontré fue otra cosa, una tristeza profunda, inexplicable, como si acabara de confirmar una pérdida que no sabía que estaba viviendo. Y ahí fue cuando lo entendí. Todo este tiempo, toda esta energía, este cuidado nocturno, esta presencia, no era solo protección. Era despedida. Una despedida lenta, suave que se disfrazaba de consuelo. Miré a Milo. Estaba junto a la puerta, observándome con sus ojos tranquilos y antiguos. Caminé hacia él, me agaché y acaricié su lomo con ambas manos, intentando retener su calor, su cuerpo, su presencia. ¿Me estás diciendo adiós?, susurré. No obtuve respuesta, pero su mirada pareció afirmarlo todo. Las piezas empezaron a encajar con un dolor dulce. Esa fuerza invisible que me cuidaba, esa ligereza al despertar, esa sensación de compañía perfecta, no eran solo señales de protección. Eran regalos. Últimos regalos. Milo había estado preparando mi corazón para algo que no me atrevía a nombrar. Lo abracé con fuerza, sintiendo como el aire se espesaba otra vez. No sabía cuánto tiempo nos quedaba. No sabía si ese algo que se había manifestado en la grabación era una entidad espiritual, un reflejo de mi propio miedo, o un mensajero de algo inevitable. Pero sabía que Milo lo había visto. Y que no temía. Esa noche al acostarme no intenté grabar nada. No busqué pruebas ni señales. Solo me permití sentir. Milo se acomodó junto a mí como siempre. Y por primera vez, fui yo quien lo miró durante largo rato, hasta que sus ojos se cerraron lentamente y su respiración se hizo profunda. Lloré en silencio. No por miedo, sino por la certeza de que estaba siendo amada de una forma tan pura, tan silenciosa, que trascendía las palabras. Y así me dormí con el alma envuelta en gratitud, sabiendo, en el fondo, que el amanecer traería una verdad que mi corazón ya empezaba a aceptar. La mañana siguiente fue distinta a todas. El sol entraba con una suavidad casi respetuosa, como si supiera que algo sagrado acababa de ocurrir. Me incorporé lentamente y busqué a Milo con la mirada. Estaba allí, tendido junto a la cama, en la misma posición de siempre, pero esta vez su cuerpo ya no respiraba. Lo supe antes de tocarlo. Me arrodillé a su lado y lo abracé con todo el peso de mi alma. No había dolor agudo, solo una tristeza serena y profunda, acompañada de una gratitud que me llenaba el pecho. Milo no solo había sido mi compañero, había sido mi guardián, mi espejo silencioso, mi consuelo invisible en los días más grises. Me levanté con una calma nueva, como si en su partida me hubiera dejado un pedazo de su luz. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo y me reconocí, fuerte, viva, entera. A veces, quienes más nos sanan son los que llegan sin promesas y se van sin ruido. La traición nos rompe, sí, pero la lealtad verdadera, la que no exige nada, nos reconstruye en silencio. Y en cada fin, si tenemos el valor de mirar adentro, hay también un principio, una forma de volver a nacer.